Después de la confusión por un caso que se había confirmado como el primero y que después se aclaró que siempre no, el 18 de marzo de 2020, oficialmente México registró el primer fallecimiento por COVID. Días después nos enteramos que en realidad no había sido uno, sino dos el mismo día. Dos fallecimientos el 18 de marzo de 2020. El 18 de marzo de 2021, la cifra de defunciones es de 196,000. 196,000. Muy lejos del escenario muy catastrófico que pronosticó el experto Gatell en junio de ese 2020. 196,000 defunciones. No ha habido ningún evento reciente, bajo ninguna circunstancia, que en un año haya causado tantos desastres. La estrategia y todo lo que tiene que ver con la pandemia en México ha sido un rotundo fracaso. Podemos culpar a todos, a los gobiernos o a la gente, pero lo peor del caso es que no se hace absolutamente nada para que esto se revierta, para que esto no sea tan catastrófico. Ahora sí. 196,000 muertes. 196,000 muertes. Pues esto simplemente refleja cómo este asunto relacionado con el COVID en México se manejó mal en todas las circunstancias. Podemos culpar, como decía, a todo mundo, la misma estrategia, la falta de coordinación, el no hacer caso, autoridades incompetentes, autoridades que ya no se hacen caso ni siquiera a sí mismas. Sí, efectivamente, esto ya se descontroló desde hace mucho tiempo, no hay una pandemia domada, no hay una curva aplanada, y como yo lo instituí desde hace muchos meses, estamos en la fase ALB. El número de defunciones tiene otra marca, una marca letal. Más del 9% de los confirmados se muere. 9%. México es el país número 1 en ese tema. México es el país número 3 en el mundo en cuanto al total de defunciones. Pero pues parece que nada de eso ni llama la atención, ni nada que se le parezca. No hubo una sola mención al respecto en las declaraciones de la mañanera del 18 de marzo. Recuerdo que en alguna ocasión se les ocurrió hacer una especie de silencio, un minuto de silencio en todas las dependencias públicas, que seguramente a los familiares de las víctimas pues les importaba poco, pero que no dejaba de ser algo simbólico, porque por lo menos recordábamos que alguien había muerto por COVID. Duró unos cuantos días y no pasó de ahí. Estamos muy cerca de la cifra de 200,000, que llamarán la atención y pues nuevamente se expondrán todos este tipo de cosas. Antes de que termine marzo se llegará a esa fecha, a esa cifra, 200,000. Si nosotros medimos el número de casos comparados con el número de defunciones, México en casos confirmados, digamos que está en un nivel normal, si es que puede haber un nivel normal en este caso, un nivel esperado, un nivel no catastrófico, para que me entiendan, por lo menos en la cifra oficial.
lugar 13 en el mundo, no es más que consecuencia del número de habitantes. El problema de México es que se mueren más en México por letalidad que en Estados Unidos, que en Rusia, que en India, que en Brasil y que en otros países como Reino Unido que lideran en todo este tipo de situaciones. El problema también se complica más con el asunto relacionado con las vacunas. En estos momentos, México es el país número 60 en cuanto a aplicación de vacunas y aunque ya tenemos prácticamente 3 meses con este esquema que empezó el 24 de diciembre, se avanza a cuentagotas, se avanza poco. La gente va a atiborrar en los próximos días pues los centros vacacionales con motivo de la Semana Santa. Prácticamente es un hecho de que se va a regresar a clases presenciales por decreto presidencial antes de que termine este ciclo escolar. Y pues ya las medidas de contención como cerrar restaurantes o bares o plazas y cosas por el estilo, ya prácticamente no se aplican en ningún lugar, así como la obligatoriedad o la insistencia de estar usando cubrebocas. Un año después estamos peor, pero no solamente en cuanto a las cifras. Obviamente 2 muertos un primer día y 196,000 en total, pues no es un comparativo. Lo que sí es un comparativo es que la gente cada vez más cree que esto ya se solucionó, cree que esto ya terminó y no va a terminar ni siquiera en los próximos meses y por qué no decir en todo este 2021. La aplicación de vacunas, que es una medida de contención o de salvación, no ha funcionado tampoco. Y como no funciona nada, pues entonces seguiremos prácticamente igual. No es cuestión, insisto, de seguir buscando culpables. Los culpables ahí están a la vista de cada uno de nosotros. Pero en algún momento dado hay que insistir que esto no termina, que en México es más fácil morir por COVID que en cualquier otro país del mundo, por muy grande o por muy chico que sea. Ese es el auténtico peligro. El gobierno como tal y sus diferentes instancias, y no me refiero solamente al gobierno federal, me refiero al gobierno en sí, al federal, al estatal, al municipal, a los sistemas de salud, a todo lo que implica la palabra gobierno, son responsables de su irresponsabilidad. Así de sencillo. Esto es un auténtico desastre, es un colapso, es catastrófico, es todo lo malo que pueda pasar. Yo lo único que señalo, como lo dije desde los primeros días, y lo he insistido en cada video, en cada mensaje, en cada programa, la responsabilidad de tu salud, de tu vida, debe de depender de ti mismo, no de un estúpido político que ni siquiera se hace caso a sí mismo. Depende de que tú te cuides. 200,000 muertos prácticamente no es nada para presumir, absolutamente nada. Y lo peor es que van a continuar. No es eso para estar hasta la M, no es eso para decir, a mí no me va a tocar. Yo te lo dejo a tu responsabilidad. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.